Y antes de tener un periodo de oración, vamos a abrir en el libro de 1 Samuel, en el capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17. Y vamos a leer desde el versículo 34. Dice: Y David respondió a Saúl: Tu siervo era pastor de las ovejas, en las ovejas de su padre, y venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, y salía yo tras él y heríalo, y librábale de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la esquijada y lo hería y mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, pues este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió David: Jehová me ha librado de la garra del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: Ve y Jehová sea contigo. Y Saúl vistió a David de sus ropas y puso sobre su cabeza un almete de acero y armóle de coraza. Y ciñó a David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había probado. Y dijo David a Saúl: Yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y echando de sí David aquellas cosas, tomó su cayado en su mano y escogióse 5 piedras lisas del arroyo y púsolas en el saco pastoril y en el zurrón que traía. Y con su honda en su mano, base hacia el filisteo. Vamos a tener la lectura hasta aquí. Bien, hermanos, esta lectura que hemos tenido, como bien ustedes saben, es la lectura de la lección de esta mañana, y creo que todos los que están acá la han escuchado o la han estudiado para poder también darla en sus clases. Pero bueno, también desconozco el enfoque que cada uno le ha dado según la edad, pero es una lectura interesante por cuanto la palabra de Dios siempre nos da de una manera u otra palabra distinta, y ahí se ve también, ¿no?, cómo el Espíritu va guiando. Y esta lectura que hemos tenido en esta mañana, y la vamos a considerar brevemente también en esta tarde, nos muestra dos actitudes muy distintas frente a un mismo hecho, ante un mismo peligro, que era justamente este ataque de los filisteos y cómo este gigante se había puesto y había desafiado al ejército de Israel, provocándolos de mañana y de tarde, bajo una condición: que aquel que venciese de los dos bandos, peleando, como decían los chicos de la media, ¿no?, un mano a mano, uno contra uno, sería el que gobernase sobre el otro, y el otro tenía que ser un siervo. Y durante 40 días fue esta provocación que Goliat se presentaba día a día frente al pueblo, frente al ejército de Israel, a esperar que alguno venga y le haga frente, sabiendo él mismo, en su poder, en su fuerza, en su estrategia, que, buscando en un comentario bíblico, era un hombre grande. Los maestros calcularon la altura más o menos 3 metros. ¿Cuánto pesaba el muchacho? La armadura pesaba 70 kilos. La parte de arriba. La espada 50 kilos. Se dice en los comentarios que era una persona de 3 metros de altura que, vestida de guerra, rondaba entre los 250 y 300 kilos. Era una persona de mucha fuerza, y este era el que se presentaba frente al ejército de Israel, y no había nadie en Israel que pudiese hacerle frente. Pero me llamó la atención porque la situación en la cual estaba Israel era una condición la cual era el resultado de decisiones y de cuestiones que el mismo pueblo había decidido tomar. Recuerden que en el capítulo número 8, en el capítulo 6, vamos a leer el 5,
El capítulo 8, versículo 5 de 1 Samuel. 1 Samuel 8, 5. El pueblo se le aparece a Samuel y le reclaman, bien y con verdad, de que los hijos no estaban andando por los caminos de él y que él ya estaba viejo. Pero lo interesante de esto es que no le pidieron a Samuel que interceda por ellos y clame a Jehová para ver quién los iba a juzgar o los iba a guiar, sino que de su propio corazón ya llegaron con una idea, en un deseo de poner lo que había en sus corazones. No es que se les ocurrió, sino que evidentemente ya habían conversado y ya habían estado en concierto en esto de que querían ser como las otras gentes, que querían un rey que los gobierne. Pero esto, como les dice el Señor y se lo revela a Samuel en el versículo 7, que le dice: oye la voz del pueblo en todo lo que te dijeren. ¿Por qué? Porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Fue siempre el pueblo de Israel fue un pueblo rebelde, guiado hacia servir a los dioses, idólatra. Pero creo que esta fue una de las manifestaciones más claras y concretas en donde el pueblo planta posición. Es decir, yo no quiero que Dios reine sobre mí, sino que nosotros vamos a ponernos nuestro propio rey, y Dios así se lo concede y se lo da. Pero esto obviamente no trajo buenas consecuencias, sino que el Señor se los concede. Y fíjense lo que dice el versículo 19: pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel, sino antes dijeron: no, sino que habrá rey sobre nosotros. Hubo una palabra de parte de Dios, hubo un consejo, hubo toda una serie de consecuencias y de cuestiones que el pueblo tenía que afrontar, pero el corazón del pueblo estaba endurecido y ellos querían tener un rey como las otras gentes. Y esto me llamó la atención porque después ustedes van leyendo los capítulos cuando Samuel unge al rey y Samuel unge a Saúl como rey, y vuelven a hablar y hay una serie de conversaciones y de hechos. Samuel se los vuelve a recriminar, se los vuelve a recordar. En el capítulo 12, en el versículo 20, dice: en el 17, ¿no es ahora la siega de los trigos? Yo clamaré a Jehová y él dará truenos y aguas, para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho en los ojos de Jehová, pidiéndoos rey. O sea, a pesar de lo que el pueblo había hecho, Dios se muestra misericordioso con el pueblo y les demuestra a través de la lluvia y de otros milagros que Él estaba y quería estar al pueblo y lo quería bendecir a este pueblo. Pero a pesar de esto, el pueblo, si bien en un momento pidió que Dios los perdone porque habían hecho mal, la realidad es que nunca hubo un arrepentimiento genuino de lo que el pueblo había hecho. Entonces, luego de esto viene un poco lo que habló el pastor Daniel la semana pasada. Creo que fue de este texto o el que está más adelante, no me acuerdo, pero uno de estos tomó. No, este no. Que cuando Samuel tenía que ir a la guerra contra los filisteos, no esperó a Saúl, perdón. Se me muestran todos los vamos de vuelta. Saúl tenía que ir a la guerra contra los filisteos y tenía que esperar a Samuel. ¿Sí? Y no lo esperó. No esperó los 7 días, sino que él mismo hizo los sacrificios. Samuel se lo
se lo marca en el versículo 13 del capítulo 13, locamente has hecho, y en el 14 le dice, ahora tu reino no será durable, Jehová se ha buscado varón según su corazón. Luego de esto viene la victoria sobre los filisteos, y luego viene la desobediencia, que es lo que habló el pastor Daniel la semana pasada, cuando habló justamente de ¿qué? ¿De qué fue lo que habló? Perdonó a Amalek, exactamente. Entonces vemos que llegan a este momento de la pelea con el filisteo. Luego de toda una serie de sucesos que no fueron buenos para el pueblo, no en el sentido de que Dios lo haya permitido, sino que fueron propios de sus propias decisiones, presos de sus propias decisiones. Desobediencia, rebeldía, falta de arrepentimiento. Y pensaba que muchas veces cuando nos presentamos y predicamos sobre el tema de Goliat y aquel gigante que se nos presenta en la vida para hacerle frente y parece que no podemos, porque nos supera en gran manera, y el texto que compartíamos en esta semana era porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra señores de este mundo, gobernadores de las tinieblas, en el libro de Efesios 6. Si cada uno está en una situación de estas características, deberíamos mirar hacia atrás y pensar qué cosas tal vez hemos hecho que no hemos solucionado con el Señor. Porque el pueblo de Israel llegó a esta situación, como decía la lección, de creer en un Dios, de tener a un Dios, pero que no confiaban en Él. A tal punto que en las lecciones anteriores, cuando estudiamos la semana pasada el libro de Samuel, ustedes recordarán en la historia que los filisteos estaban venciendo nuevamente al pueblo de Israel en una de las tantas batallas, y el pueblo, ¿qué fue a buscar a Mizpa? ¿Se acuerdan? Ya ahí lo dijeron, el arca. ¿Y por qué fueron a buscar el arca? ¿Porque creían en Dios, que Él los podía ayudar, o por otro motivo? Era un amuleto. Entonces, eso nos marca una gran diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Porque nosotros podemos venir los domingos a la iglesia, podemos hacer todas las actividades que tenemos que realizar y podemos traer la Biblia bajo el brazo, pero ¿con qué objetivo lo hacemos? ¿Para justificarnos delante de Dios? ¿Para tranquilizar nuestra conciencia? ¿Para decir, bueno, voy, cumplo y el Señor me va a bendecir y no me va a castigar y estoy en la iglesia como corresponde? ¿O realmente lo hago porque el Señor así quiere bendecir? Porque amo al Señor y quiero servirle. Vemos entonces, queridos, que en esta historia tan clara nos confronta ante una realidad, que es justamente un examen personal. Si aquellas cosas que en la vida nos están pasando, porque si busqué ayer, ¿sí? Todo esto que decíamos en Efesios 6:12, principados, potestades, señores de este mundo, son todas huestes espirituales que tienen distintas características, distinto poder y distintas manifestaciones. Las potestades, los principados, ¿sí? Son aquellos que ejercen un gobierno y habla de un poder autorizado, habla de lo que Dios les permite hacer. Las potestades son aquellos ángeles caídos que poseen autoridad y tienen poder de ejecución, ¿sí? De hacer cosas. Señores de este mundo, también autorizados, ¿sí? Es los que prestan servicio, justamente, para hacer, no es que prestan servicio, a los cuales servimos, a los cuales se les presta un servicio. Y los gobernadores, yo lo estoy leyendo muy rápidamente, ¿no? Son potencias espirituales bajo la potestad permisiva de Dios.
¿sí? Y que actúan por la consecuencia del pecado humano y ejercen una autoridad satánica y por ello hostil sobre el mundo, que en otras Biblias, en otras traducciones, se los toma como los gobernantes de este tenebroso mundo. Entonces, ante este escenario que se presenta, hay uno que es potente y que le gusta estar bajo este gobierno, que es nuestra propia carne. Nosotros no podremos vencer estas potestades si primeramente no tenemos la cruz, no crucificamos nuestro viejo hombre, porque nuestra vieja naturaleza es la más poderosa, está dentro nuestro, cada uno la conoce y se manifiesta. Y dentro de estas manifestaciones, mencionábamos hace unos domingos, por ejemplo, la idolatría. Y esa idolatría es justamente la adoración a distintos tipos de dioses que se relacionan con estos principados, potestades, a los cuales somos, ¿cómo se dirían? Propensos a adorar. Nuestra carne busca este tipo de adoración. Entonces, cuando nosotros nos encontramos en estas situaciones, en los cuales, como se encontraba el pueblo de Israel, conturbado y con gran miedo, y esta experiencia de miedo y de temor dura mucho tiempo, y vemos que no avanzamos y que estamos trabados en esa experiencia, hay que ver dónde me equivoqué y qué es lo que no estoy haciendo. Porque decía, ante una misma experiencia, tenemos dos formas de enfrentarlas de una manera muy distinta. Porque por otro lado lo tenemos a David, este joven que no es que apareció de la nada, sino que era un joven como el pueblo de Israel que creía en Dios, pero le creía a Dios. Y que él, en su corta edad, había podido experimentar en distintas experiencias, desde lo menor hasta lo mayor, cómo el Señor lo había guardado. Por eso dice que cuando venía un león lo vencía, cuando venía un oso lo podía vencer, y nunca se atribuyó poder a sí mismo, sino como decía en el capítulo 17, en el 15, o el 10, ya me perdí, en el 17, no, 17, sí, 36, bueno, en uno de estos versículos dice que era el Señor el que lo guardaba, ¿sí? Así como el Señor me guardó, 37, me ha librado, ahí está, gracias, de la mano de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Y David no estuvo almendrado, con miedo, voy a decir bien la palabra, ¿sí? Ni conturbado, sino que fue una experiencia que él la vivió en forma natural. Vio, sintió celo por el Señor, obró y tomó una decisión y una determinación. No lo habían llamado, ni siquiera lo tenían en cuenta. Pero él fue hablando con uno, con otro, preguntando, queriendo saber qué había pasado, qué iba a pasar, y el Señor lo fue guiando, pero él ya había una convicción. Entonces vemos dos tipos de convicciones en esto. Uno, de derrota total. Ya el pueblo no sabía directamente cómo iba a ser para afrontar este peligro. Pero tiene que, fíjense, ¿no?, que ante esa tribulación, esa experiencia que al pueblo le tocó, Dios tuvo que intervenir mandando a este joven con estas experiencias. ¿Qué hubiese pasado si no? Pero ahí vemos también al corazón perverso del hombre cuando el Señor envía su ayuda, porque esto, ¿qué provocó en Saúl después? ¿Una alegría y un gozo? Envidia, ¿sí? Envidia, enojo total, porque el pueblo lo aclamaba a David, y ahora me río porque
Cuando ustedes leen, dice, las mujeres clamaban David 10.000 y Saúl 1.000. Qué raro, las mujeres metiendo la pata con sus comentarios, porque si las mujeres fueron las que dijeron y Saúl se enojó, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención este pasaje, en este aspecto, queridos, en este sentido, de cómo ante una misma situación podemos tomar dos actitudes totalmente distintas. Pero no está mal reconocer el poder del enemigo, pero hay un texto que siempre me gustó y que Fernando hace unos años me hizo un cuadro, que lo tengo en casa, que está en 2 Crónicas, en el capítulo número 20. En este caso la historia era parecida, pero no era la misma, sino en el versículo 12 nos dice: oh Dios nuestro, 2 Crónicas 20:12, no lo juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos lo que hemos de hacer, mas a ti volvemos nuestros ojos. Y ahí está la experiencia de victoria. Hubiese sido muy distinta la experiencia de Israel si tomaba esta experiencia de aquí, ¿no? Nos hemos equivocado, hemos pecado, te hemos rechazado y no podemos. Y reconocer que Dios está sobre todas las cosas. Entonces, esta experiencia es la que a nosotros, o por lo menos en lo que a mí respecta, me tiene que el Señor trabajar para saber identificar aquellas cosas que traban la vida espiritual de uno y buscar, porque el pecado produce separación. El pueblo no podía pedirle ayuda a Dios si nunca se había arrepentido de sus pecados. El pueblo estaba separado de Dios. Si bien Dios se había querido acercar y había querido bendecirlos y le había mostrado, y en un principio pareció que había un acercamiento de parte del pueblo hacia Dios, pasado 1 año o 2, como dice en el capítulo, creo que el 16 o 17, el pueblo se termina alejando y va haciendo todo conforme a lo que lo que Saúl quería. Y el corazón de Saúl no era conforme al corazón de Dios. Entonces, vemos, queridos, que en esta experiencia personal que el Señor nos llama a cada uno de nosotros, está esta experiencia, ¿no? No sabemos lo que hemos de hacer, mas a ti volvemos nuestros ojos. Y aquí está. El volver nuestros ojos a Jehová es buscar ese punto de inflexión donde nos hemos equivocado, el pecado que el Señor nos quiere mostrar, a dónde hemos dejado de mirar al Señor y que el Señor nos ayude. Y también hace a la experiencia, como les decía, personal de cada uno. Desde lo más pequeño, desde las pequeñas cuestiones de la vida, el poder ver y gustar y probar que Dios es bueno, probar su paciencia, probar su misericordia y esperar y obrar cuando el Señor así lo manifieste, porque un pecado que tuvo Saúl muy claro y que ya lo hemos leído fue el no esperar, el no confiar que el Señor iba a obrar y actuar por sus propias fuerzas. Y todo eso, si bien parecen temas aislados, es toda una sumatoria de cosas que tal vez podemos tener en nuestra vida y que no nos vamos dando cuenta. Un poquito por aquí, un poquito por allá, otro tema por acá, y después nos damos cuenta que llegamos a esta situación. Es un estancamiento, el no poder avanzar, el ver que nuestro enemigo avanza y nos provoca y que no lo podemos vencer. Y no podemos. Bueno, es el momento entonces
de presentarnos delante del Señor, clamar a Él, pedirle perdón, que nos muestre dónde está mi pecado, pedirle perdón y también confiar, porque esas pruebas que el Señor permite en nuestra vida son experiencias que hacen también al crecimiento espiritual. Para David, haber vencido a Goliat fue parte de su experiencia y crecimiento y poder también avanzar en su ministerio para lo cual el Señor ya lo había elegido, para lo cual el Señor lo había ya tomado, y que era cuestión de tiempo y de años y que él siga creciendo y trabajando y obrando y nunca tomar decisiones por su cuenta, ni tampoco hacer cosas que Dios no le permitió. Fue todo un crecimiento, pero que comenzó con pequeñas cosas. Y el Señor busca eso de nosotros. Santificación, limpieza, y acá fíjense en lo que dice, ¿no? En 1 Samuel también, en el versículo número 24 del capítulo 12 de 1 Samuel. 1 Samuel 12, 24. Dice: solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, porque considerad cuán grandes cosas ha hecho con vosotros. Dice, ¿no? El 25, más si perseveráis en hacer mal, vosotros y vuestro rey perecerás. Entonces, temer a Jehová y servirle, y considerad, y yo me anotaba, ¿no? ¿Cuántas cosas el Señor me ha guardado a lo largo de mi vida y me sigue guardando y no me doy cuenta o no se lo he agradecido? ¿Y en cuántas cosas he caído por mi incredulidad? Entonces el Señor, todo lo bueno que nosotros podemos hacer y hemos hecho es gracias a Dios y a su misericordia, que a pesar de nosotros el Señor se acerca. ¿Tenemos la victoria? Sí, porque Cristo la venció en la cruz. Y ahora hemos de recordar a través de estos símbolos esa victoria en la cruz donde venció al pecado y a la muerte. Tenemos las herramientas, tenemos la oración, tenemos la palabra. Entonces es una cuestión de definiciones espirituales. Si seguir al Señor y buscar su guía, su socorro, y que el Señor me ayude y me asista. Y lo interesante es que el Señor lo mandó a obrar a David. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor provee las cosas, pero nosotros tenemos que también poner de nuestra parte. El Señor no hizo desaparecer de la nada a Goliat, sino que tenía que ser una experiencia visible, que se vea cómo Dios había dado la victoria. Y en nuestro caso, a veces tenemos estas cuestiones que queremos que algo desaparezca, que molesta, que hay en nuestras vidas, como decíamos, ¿no? Luchas, experiencias, pero hay que sortearlas, hay que pasarlas, pero dependerá de nosotros de qué manera. Turbados, tristes, preocupados, haciendo que esa experiencia dure eternamente, deprimidos tal vez, caídos, o no sé cuánto tiempo le habrá llevado a David, pero fue cuestión de una tarde que se presenta, ejecuta la voluntad del Señor, se enfrenta al gigante y tema terminado. ¿Sí? Si no hubiese aparecido David, todavía capaz que estaban los filisteos ahí, el pueblo en el monte. Pero vemos la certitud, la excelencia, la sabiduría de parte de Dios, un Dios que tenemos acceso y Él nos espera, cada uno en forma personal, en forma particular, para poder tratarnos y ahora participar de esta cena, hacerlo así con entendimiento, pidiéndole al Señor que nos ayude, que nos muestre y que nos enseñe también a temer y a servirle con todo nuestro corazón. Por eso es una reunión
de experiencia personal, de experiencia íntima, que el Señor conoce, porque como le dijo a Samuel, no mires lo grande de su estatura ni su parecer, porque eso lo desecho. Yo miro lo que está en lo profundo del corazón, y es lo que el Señor está mirando. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos.